como autoridad o amigo. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan. Al-Hujjat ibn al-Hasan es el Imam Mahdi, ¿sí? Que es la prueba, el hijo, se llama la Hujja, es la prueba. Es la prueba, el hijo del Hasan. Todos los imames son pruebas, todos los profetas son pruebas divinas en la tierra. Son los que están acá representando a Dios. Salawatuka alayhi wa ala abai. Salawatuka es saludos. Alayhi para él. Y para su padre, Abai. Fi hadhihi sa'a es fi es en. Hadhihi en esta hora, sa'a, y en toda, kulli es toda, en todas las horas, en toda hora. En toda hora. Waliyan wa hafidan wa qa'idan. Waliyan otra vez, autoridad o amigo y protector y líder, qa'id, líder o conductor. Wanasiran es auxiliador y dalilan es como señal, como guía, como una guía, como algo, como un farol que uno se apunta al salir. Y wa'aina también es ayudante, de aun viene, ayudante, auxiliador, ayudante. Hatta tuskinahu, hasta, hatta es hasta, una preposición. Tuskinahu, hasta que calmes para él, para que se calme para él, o que se tranquilice. La sakina es, tuskinahu viene de sakina, que es tranquilidad. Tranquilices para él tu tierra. Taw'an, ardaka taw'an. De buen grado quiere decir. Taw'a es de buen grado, voluntariamente, de buen grado. De buena voluntad. Watumatti'ahu, y para que disfrute él en esta tierra fija es en ella se refiere a la tierra, en esta tierra, tawila prolongadamente, muy largo, prolongadamente. Y generalmente escuchamos que al final dicen Birahmatika ya Arhamar Rahim. Eso es un agregado de la súplica, pero no corresponde a la propia súplica. Generalmente se dice como para completar. ¿Se llama cómo es? Acá y que lo hagas disfrutar. La segunda línea de pronto nos falta la traducción. La segunda línea. Y que lo hagas disfrutar. Bueno. Maestra, en la segunda línea tal vez nos falta la traducción. Sí, ahora te digo. ¿Qué hay? En la segunda línea, porque dice Dios nuestro,
Dios nuestro, haz para nuestro walí, ¿no? Haz para el walí, que es el Hujjat ibn Hassan el Imam Mahdi, saludos para él y para su familia, su padre, en esta hora y en toda hora. Que él es autoridad y protector y líder y auxiliador y guía y ayudante, hasta que tranquilices para él tu tierra de buen grado, de buena voluntad, y que hagas disfrutar a él en esta tierra, o que lo hagas disfrutar a él en esta tierra prolongadamente. ¿Ya está? ¿Ya copiaron todas? No, un momento, por favor. Bueno. Podemos leerlas y empezar, ¿sí? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد. Bueno, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. ¿Están todas chicas hoy, señora? Bueno, menos mi hermana. Bueno. Mi hermana no viene. ¿Cómo está tu hermana? Bien. Bueno. O sea, bueno, le duele, pero... Bueno, hoy vamos a empezar con el tema propiamente dicho del tema que me corresponde, que es el tema de la mujer en el Islam. Para esto vamos a basarnos mucho en las aleyas del Corán y los hadices. Esto es muy importante porque, como les dije un poco en la primera clase, nosotros elegimos el tema de la mujer en el Islam, primero porque tiene mucho que ver con el Islam mismo y porque el Corán la incluyó a la mujer dentro del Corán. Pero fundamentalmente porque es un tema muy actual. El mundo ha cambiado, la participación de la mujer cada día es mayor. Y también la crítica hacia el Islam es mucho mayor, y uno de los flancos por los que critican al Islam es a través del tema de la mujer. Entonces, tenemos que saber, digamos, qué dice nuestro Corán respecto al tema de la mujer, y tenemos que estar bien preparados para que tengamos seguridad y no nos acomplejemos. Nosotros no tenemos nada para ocultar, no tenemos ningún complejo del pasado respecto al tema de la mujer, propiamente que provenga del propio Corán como religión, como sí lo hay en muchas otras religiones, como el judaísmo o el cristianismo, que realmente en muchos de sus versículos, en sus libros sagrados, que han sido tergiversados, eso hay que aclararlo, también tiene, digamos, cierta concepción despectiva respecto a la mujer. Por otro lado, tenemos que tener mucho orgullo porque la mujer musulmana hoy, en realidad, si nos basamos en la mujer musulmana desde lo que es el comienzo del Islam, desde lo que es la concepción islámica de la mujer desde el punto de vista del Corán, es muy importante porque puede llegar a dar
una clave de felicidad para la vida de toda mujer, sea musulmana o no musulmana, porque como dijimos se basaba teniendo en cuenta no solamente el derecho de mujer como ser humano, sino también su especificidad desde su feminidad. Eso es muy importante. Y por otro lado, tendremos que saber que en realidad no solamente, digamos, si hay algún problema en lo que hace a los derechos de la mujer, no es solamente que si falta algún derecho en la mujer musulmana proviene, primero hay que desmitificar el tema de que provenga del propio Islam, sino que en realidad tenemos que conocer que en el mundo islámico hay diferentes sociedades, diferentes culturas, diferentes concepciones, todavía hay muchos pueblos que no han sido totalmente islamizados, o si han sido islamizados en algunos aspectos y no en otros aspectos. Hay muchas costumbres preislámicas, hay muchos sincretismos con otras cosas, con otras culturas. Por ejemplo, hay algunas costumbres que son compartidas tanto por cristianos como musulmanes en una determinada región, porque es costumbre del lugar, pero sin embargo se le argumenta que esa costumbre proviene de la religión. Entonces tenemos que hacer una búsqueda un poco más minuciosa y discernir qué es lo que propiamente proviene del Islam de aquello de lo que realmente es una invención. Bueno, por otro lado, cuando tenemos que hablar del tema de la opresión de la mujer, no podemos hablar solamente de la opresión de la mujer en el Islam, sino tenemos que hablar de la opresión de la mujer en todo el mundo. Y cuando hablamos del tema de la opresión de la mujer, no podemos hablar solamente de la opresión de la mujer en el pasado o en relación a la religión, sino también en el presente. En el presente tenemos muchas mujeres que están oprimidas, no necesariamente por culpa de la religión, sino muchas veces por culpa del capitalismo y de ciertos intereses. Entonces, tenemos que ver cómo muchas veces la mujer, ya sea directa o indirectamente, también es oprimida. Por ejemplo, en el caso de América Latina o en Europa, o sea, el tema del alcoholismo. El tema del alcoholismo es un tema muy grave, cosa que en el Islam, gracias a Dios, estamos libres de ese tipo de problemas porque es una de las cosas que está prohibida. El alcohol está prohibido. Sin embargo, el alcohol no está prohibido en otras sociedades, y fundamentalmente en las sociedades occidentales. Y son una gran desgracia para la humanidad entera, para el ser humano entero. Y no solamente para el hombre, que son quizás los de mayor índice de alcoholismo que se encuentran, aunque el alcoholismo afecta tanto hombres como mujeres, eso estamos de acuerdo. Pero muchas veces las mujeres, por el hombre de familia, por el padre de la familia que está alcoholizado, sufre la mujer porque ella es la segunda parte de la responsabilidad de la casa. Si el hombre está fallando, la mujer es la que carga con toda la opresión, entonces se la oprime mucho. Tenemos, por ejemplo, el caso de Chiapas. Es muy interesante que hay un escritor argentino que se llama Pellegrini, Carlos Pellegrini. Ha escrito un libro muy interesante respecto al alcoholismo, que habla diciendo que dice que hay una asociación entre lo que es la salud pública y la economía política, en el sentido que hay muchas cuestiones de prevención en cuanto a salud campañas de salud que se podrían dar y prevenir el tema del alcoholismo, sin embargo no se están aplicando. ¿Por qué? Porque hay una economía política que está conveniendo a esta situación. El resumen del libro es que en realidad este neoliberalismo y este neocapitalismo está produciendo un mayor índice de desocupación, porque esto, digamos, trajo mayor tecnología, pero también trajo mucha más desocupación. Al estar los hombres desocupados, el neoliberalismo también ha creado nuevas fuentes para dispersión y distracción de los hombres, para que no se queden en sus casas deprimidos, porque al ser sostenedores y no poder satisfacer esa parte de la familia, de poder mantenerla, entonces se deprimen, entonces les empiezan a producir alcohol. Y bueno, hacen un estudio muy minucioso de las estadísticas que hay sobre el alcoholismo, cómo va avanzando, cómo las cerveceras y las vitivinícolas han sido, a partir de la década del 90, al menos en Argentina, a partir de la década del 90 en adelante, cómo ha ido aumentando estas vitivinícolas y han puesto los puestos o las mesas con sillas en las esquinas en cada cuadra para que los desocupados o la gente recurra. Entonces, dice, el problema del alcoholismo, más allá de que hay alguna cuestión
psicológica que induce al ser humano, que se encuentra débil el ser humano y lo induce hacia el alcoholismo, en realidad el alcohol va hacia el ser humano, porque al ponérselo en todos lados, lo mismo con la droga y demás. En Chiapas, ¿qué es lo que ha pasado? En Chiapas dice que en la época de los zapatistas, lo que han hecho en el sureste de México es que fueron las mujeres justamente las que han reclamado esta situación y dijeron, por favor, ni un trago más, en este país ni un trago más. Y durante un año se pudo aplicar esa ley de que ni un trago más. Las expectativas de vida y de mejoría familiar, digamos, ha aumentado muchísimo, considerablemente, beneficiando principalmente a las mujeres y a los niños. Cuando las mujeres reclamaban, decían, las peores perjudicadas y las más oprimidas somos nosotras, las mujeres, porque se nos oprime, les pegan, son pegadas, son golpeadas, y hacen barbaridades y media, o sea, violaciones y un montón de cosas que producto del alcoholismo. Entonces, ¿por qué critican tanto al Islam y a la mujer musulmana que está oprimida? ¿Y por qué tanto hay esa idea de que la mujer occidental es la que tiene la liberación y que está tan bien, cuando realmente son males de esta época, son re contemporáneos y re actuales estos problemas, y son problemas muchísimo más graves que... lo peor que le pueden decir a la mujer musulmana es que está en la casa encerrada, pero estas mujeres son mujeres golpeadas, son mujeres que tienen en su casa una desgracia viviente todos los días. Por lo menos la mujer musulmana, si está en la casa porque prefirió no salir, está bien atendida, está mantenida, tiene la felicidad de sus hijos, de su hogar, disfruta de su hogar. Elige estar en la casa. Una elección, o sea, la mujer es una elección. Entonces, bueno, el primer mito que hay que romper es esto, ¿no? O sea, la opresión, cuando se ejerce una opresión sobre la mujer, se ejerce en todo el mundo y en todas las épocas, antes y ahora. El segundo punto que tenemos que ver es que el Corán presenta una reivindicación del tema de la mujer. La mujer en el Islam ha sido exaltada. No es ninguna vergüenza, no es un símbolo de Satanás, no es pecadora, no es la que induce al pecado. Hoy yo les traje algunas cosas, vamos a hacer algunas cuestiones. Vamos a hacer un cuadro en el pizarrón. Vamos a trabajar mucho con el pizarrón, vamos a trabajar mucho con el Corán. Yo voy a pedir a algunas auxiliares que busquen las aleyas del Corán. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar mucho con el tema de las aleyas del Corán. Y si yo les doy simplemente los numeritos de las direcciones, van a quedar así escritos como solamente números. Y ustedes, hasta que lo vayan a buscar, van a tomarse demasiado tiempo y no lo van a tener claro. Lo que yo quiero lograr de este curso es que ustedes no solamente lo hagan, sino que además les quede algo a ustedes para que, como musulmanas que son, puedan transmitirlo y tener a mano las fuentes. Muchas de estas aleyas, yo ahora lo que estoy preparando, yo este curso del tema de la mujer lo he preparado para otras oportunidades en la Universidad de Buenos Aires y lo he dado, pero de una forma muy rápida, eran algunas pocas clases y lo he dado para gente que totalmente no conocía el Islam y bueno, entonces les he leído simplemente las aleyas para que se vayan familiarizando con los textos del Corán. Pero ustedes que son diferentes, ustedes están haciendo un curso más especializado, son selectas, son musulmanas, son seguramente las más referentes que existan para poder ser consultadas. Entonces, bueno, me gustaría que ustedes tengan estas fuentes y además porque lo que yo les voy a dar hoy lo he leído de diferentes lugares, digamos, he extraído sobre el tema de Mutahari, como les presenté la vez pasada, del doctor Mutahari, el libro de los derechos de la mujer. Hay otro libro que es el libro de Daramadie Bandelrame Shasiat de Islam, que es un vistazo al sistema de la personalidad de la mujer en el Islam, que también trae diferentes cosas. Así que, bueno, me pareció interesante que empiecen a anotar y a apuntar para que tengan más ordenado cuando también tengan que dar el examen, porque el diploma depende también mucho del examen. Así que bueno, vamos a empezar un poco a trabajar. Disculpa, una pregunta. ¿El otro libro se llama Chiapas? ¿Cómo? ¿El otro libro se llama Chiapas? No, no se llama Chiapas. No, el libro que yo les digo es de Carlos Pellegrini. De Carlos Pellegrini. Se llama Salud Pública y Economía Política. Y lo de Chiapas, a ver si tengo la fuente.
dice, se lo voy a decir, citado por Pellegrini del diario Clarín, septiembre de 1995. Les voy a leer la frase. Dice, y nosotros, dice, y qué bello ejemplo encontramos en Chiapas cuando en septiembre de 1995 el subcomandante Marcos decía, y nosotros, para que nos entendieran lo que queríamos, empezamos a hacer en nuestras tierras lo que queríamos, pues. Nos organizamos con el acuerdo de la mayoría y nos dimos a ver cómo era eso de vivir en democracia, con libertad y con justicia. Y así pasó. Durante un año gobernó las montañas del sureste mexicano la ley de los zapatistas. Cuando nosotros gobernamos, bajamos a cero el alcoholismo. Y es que las mujeres acá se pusieron bravas y dijeron que el trago solo sirve para que el hombre le pegue a las mujeres y a los niños y haga barbaridades y media. Y entonces dieron la orden de que nada de trago y entonces pues nada de trago. Y nos dejamos pasar el trago y los más beneficiados eran los niños y las mujeres y los más perjudicados eran los comerciantes y los del gobierno. Y con el apoyo de unas que se llaman organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, se realizaron campañas de salud. Y se elevó la esperanza de vida de la población civil, aunque el desafío del gobierno redujo la esperanza de nosotros los combatientes. Bueno. El problema, bueno, ahí está perfecto, pero el problema acá en Ecuador es que no solamente el hombre toma, la mujer le gana en tomar al hombre. La mujer cuando agarra el alcoholismo lo agarra peor que el hombre. Es una cosa bien grave. Entonces se ponen a tomar el hombre y la mujer y los pobres niños quedan desamparados. Sí, es un desastre. Otro de los temas que el tema de la mujer que hay que tratar es que los prejuicios, en realidad los prejuicios y estas malas propagandas no son azarosas, caprichosas o por ignorancia, en realidad hay una intencionalidad política, es lo mismo que acusan a los musulmanes de terroristas. Hay toda una campaña para que la gente diga, oh no, el Islam es terror, el Islam es violencia, el Islam es opresión en la mujer, en contraposición con la mujer. O sea, es muy simple el análisis de Occidente. Más desnuda, más liberada, más avanzada, más progre y más tapada, es más atrasada, más no modelo para esta época. El problema, ¿sabe cuál es? Que están demasiadamente avanzados los químicos en el cuerpo de las personas. Entonces, ¿cómo se puede uno también tratar de ayudar a las mujeres, a la familia, a la ¿El tema del alcoholismo hablas? Sí. Bueno, igualmente no era el tema del alcoholismo hoy, pero de todos modos hay un sistema. Yo tengo una compañera en la facultad de medicina hace muchos años, pero que ahora ella es médica y trabaja el tema de hepatología, o sea que es muy relacionada con el tema del alcoholismo, y ella está tratando el tema del PACO, que es el tema de la droga. Y tiene que ver con el tema Minnesota, que en realidad sirve para los alcohólicos y demás. Hay como 10 mandamientos a seguir y dice que está teniendo muchos resultados. Lo tengo en la computadora, después te lo puedo llegar a enviar. Ya, qué excelente, gracias. Es un método que dice que se ampara mucho en la fe. Ya. Se ampara mucho en la fe, en comenzar todos los días a practicar cada día uno de esos mandamientos. Bueno, vamos a anotar algunos de los prejuicios, así como para decir qué prejuicios hay. Después vamos a pasar a las diferentes épocas, las cosas que se decían precisamente, y después vamos a rebatir estos prejuicios a lo largo de la historia, según la visión islámica que se tenga. Bueno. Algunos prejuicios, ¿no? Sí, algunos prejuicios a lo largo de la historia. Primero, prejuicios respecto a la mujer desde su creación. Cómo fue creada todo esto, ¿no? La mujer es considerada origen del pecado.
la mujer no tiene capacidad espiritual. Es decir, no puede relacionarse con Dios. No puede llegar a Dios del mismo modo que el hombre. ¿Alguien en especial lo dice? En general fue la idea que primó en el cristianismo y en la antigüedad, o sea, en las diferentes culturas de Grecia y Roma principalmente. En el cristianismo, por ejemplo, el tema de la sacralidad de permanecer soltero, el celibato. Hace poco fue que dijeron que teníamos alma. Claro. 200 años. Sacralidad. Esos dos sacrilegios. Mujer creada para procrear. La mujer es un mal inevitable. Sí. Pero necesario. La quinta, disculpa, ¿qué dice? La quinta. Mujer creada para procrear. ¿Mujer qué? Para procrear y creada para los hombres, digamos. La mujer tiene una función insignificante, encima que está creada para procrear, tiene una función insignificante. Y creada para los hombres. En la procreación. Sí. Estos son los puntos que nosotros precisamente vamos a rebatir. Pero antes de rebatirlo vamos a ver un poco más en precisión qué se decía, ¿no? En diferentes épocas. Cuando estén me dicen, yo ya voy borrando y vamos a copiar el cuadro de las épocas. En la 7, ¿qué dice, perdón? La 7 dice que la mujer tenía una función insignificante en la procreación. No, guarda. La mujer es un mal inevitable. Bueno. Ya está, si no nos vamos a olvidar, chicos. La 5, mujer Sacralidad de permanecer soltero, celibato. De permanecer soltero. Paréntesis, celibato. Mal con ella, peor sin ella, entonces. Está bueno. Bueno, voy borrando ya, ¿sí? Bueno, vamos a ver. La época antigüedad. En la antigüedad, en la Edad Media. ¿Va a ser muy grande el cuadro? No, algunos puntos nomás. Algunos puntos. Primer punto. La mujer no era considerada ser humano, directamente no era considerada ser humano. Función insignificante En la creación. Era semejante al animal, a un animal doméstico. Mau. Era un medio de Shaitán. Shaitán sabe quién es, ¿no? Satanás. Para distraer a los hombres. Lo identifico. Para distraer a los hombres. Claro. O sea, en realidad, ahora después vamos a hablar, pero en realidad es como que había
como un impedimento de Satanás para llegar directamente a seducir al hombre, entonces se valió de la mujer para poder seducir al hombre. Era por medio de la mujer. Bueno, el tercero es la principal fuente de la decadencia. Del ser humano, ¿no? Eso era según Sócrates. Según Sócrates. Pitágoras relacionaba todo lo bueno y el orden con el hombre y todo lo malo y el desorden La mujer. con la mujer. Estas mujeres. Decadencia, dice. La luz fuente de- también, la luz y la oscuridad. Aristóteles, ¿qué decía Aristóteles? Decadencia. Qué horror. Aristóteles decía que la mujer es un hombre incompleto. Wow. Es un error de la naturaleza. Y todavía se basan en eso. Y muchas otras cosas. Es un error de la naturaleza. Pitágoras. Bueno, O sea, somos como peor que les damos permiso. Pitágoras es lo que dice ahí de... yo voy a sacar esta línea porque como es larga, lo que más tenemos es la edad Bueno, el antigua. orden y la luz. Ok, pero ya va para ver. A ver, Pitágoras que dice bueno. Bueno, el orden y la luz es del hombre. Sí, bueno, orden y luz. Y la oscuridad es la mujer. Todo lo malo. Así es que, ya saben. Entonces también dicen que donde la naturaleza no pudo crear al hombre, creó a la mujer. Donde la naturaleza no pudo hacer un hombre, es una mujer. Se llama que era mamá. El error de la Bueno y orden. No, me imagino. bueno, orden y luz es de hombre. Lo decía. Malo, desorden, oscuridad, mujer, según Pitágoras. ¿Dónde está esa señora? La mujer es un ser incompleto. Completa, es un error de la naturaleza. Bueno, también esto es todo de Aristóteles. Oscuridad. ¿Qué dice? Sí. Donde la mujer. ¿Qué más? La mujer que... Donde la naturaleza no se ve ahí, donde la naturaleza no pudo crear al hombre, creó a la mujer. Ah, sí, donde la naturaleza, perdón. Bueno, pero que malo, habla de la no, mujer. mujer, dice malo y el desorden, la mujer. O sea que solamente sobrevivimos al aborto. Otra de las cosas, dice, condenada por la naturaleza a ser esclava, igual que el esclavo. Donde la naturaleza no Condenada pudo Completo, por la naturaleza crear un hombre. Creó una mujer. a ser igual que esclavo. O sea, fue un medio al servicio del hombre, digamos, ¿no? Qué bestia, ¿no? Qué chido. Ah, todo esto es Aristóteles. No puede hacer Abajo. trabajos También. sociales, ¿no? No puede pensar. Sí, todo esto es Aristóteles. Bueno, ahora, ¿cuál era el pensamiento de los judíos? Esto yo participé en el Día de la Mujer, el 8 de marzo, en la legislatura porteña, y tenía a una rabina al lado mío, o sea, una persona estudiosa de su doctorado, o sea, que no es una cosa inventada. Y ella misma también decía de cuál es la oración que hacen los judíos, o los rabinos y todos los judíos todas las mañanas, los hombres. Y dicen, agradecen a Dios haber nacido hombre y no mujer. ¡Wow! Entonces la visión de los judíos, Y eso que nacieron de una mujer. visión de Condenada por la naturaleza. la ¿La naturaleza. La edad media ya no? La última que Todavía no, esta la alargó. Alargó esta porque es lo que más va a haber es en la antigüedad. Agradecen haber nacido, agradecen a Dios ¿a dónde la naturaleza? haber nacido hombre y no. Seguimos con la edad antigua, ¿no? Sí, sí, todo edad antigua, todo. agradecer a Dios por haber nacido hombre. Sí.
Yo también tuve la oportunidad de conocer a la esposa de un rabino, pero en este caso un rabino antisionista. Muy agradable fue la charla con ella. Pero bueno, ella me decía que su función dentro del judaísmo es estar en la casa. Es solamente criar a los hijos y estar en la casa y cuidar de los chicos y de la casa y del marido. No tienen ni siquiera obligaciones de rezar para no descuidar el tema de la casa y de los hijos. O sea, fue muy agradable la mujer, pero digamos están condicionadas solamente a su función de servir a la familia, nada más. Viendo todo esto se entiende muchísimo la liberación. Sí, claro. Eso es lo que queríamos decir. Claro. Seguimos en la antigüedad, ¿no? En el Antiguo Testamento. Esa es de la antigua. Sí, es una versión del judaísmo. La misma con la antigua. Tenemos que Eva es el factor del pecado original. Pecador. y la responsable de la expulsión del paraíso. Factor de la Sí. Factor de qué? Una mujer. Estas son cosas que yo las quiero dejar anotadas, que queden anotadas, porque estas son cosas que no se hablan en Occidente. Pero todo esto es el origen. No, es que este cuadernito lo voy a tener en la cartera. Seguro, hay unas cosas que responden fácilmente todo. Que me venga a decir lo que me vengan a decir. Bueno, esta idea está en el Antiguo Testamento como en el Nuevo también, o sea, los cristianos también. Cristianismo Y judaísmo. Por eso no le reconocen a la Virgen María. igual que el judaísmo, Exacto. en cuanto a la idea del pecado original. Y los cristianismos lo toman esto, del judaísmo y de los griegos también. Los griegos también pensaban esto. Con la excepción que este pecado original en el cristianismo es para todos los seres humanos, excepto para María, excepto para la Virgen María y para Jesús. Según el cristianismo, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Igual que piensan igual que en el judaísmo. Es igual que el judaísmo en la idea del pecado original. Excepto para La idea del celibato también viene del cristianismo y está en relación con lo inmoral de la mujer. Maestra, Sí. ¿usted ha visto esta película que se llama El nombre de la rosa? Ah, sí. Bueno, patético, ¿no? Igual con Representa muy bien todas estas concepciones, las representa muy bien. Es para si ustedes se quieren representar esta época, el nombre de la rosa es muy representativa, muestra todo el clero, los fanatismos que tenían, ¿no? Hasta en los libros, cómo los buscaban, todos los contidos, cómo imponían las cosas. Muy, el cristianismo en el cristianismo tiene la misma idea, que la extrae del judaísmo y de los griegos. abajo, maestra, cristianismo, todo con lo inmoral de la mujer. El cristianismo. idea. Bueno, ¿y quién me dijo que estaban preguntando que se discutía si eran seres humanos o no? En Francia, en el año 568, se hizo una reunión para discutir este tema. Discusión o debate acerca de si la mujer era ser humano o no. 568. Hace poco, no hace nada. O sea, en la historia hace nada.
Una edad antigua es esto, chicas. Bueno. 568 después de Ah, en el 568. Ah, ok. Cristianismo igual con la muerte. O sea, es Bueno, vamos a ver ahora la Edad Media. por la Virgen María y por Jesús. Este concepto de la idea del celibato que habla con el moral de la mujer que quieren, o sea, ¿cuál es la idea? ¿Que los hombres preferían ser célibes a estar con una mujer o que las mujeres deberíamos considerar permanecer célibes? No, esto es más que nada el hombre, o sea, la superioridad del hombre, y que el hombre es como que iba a bajar su estatus y se relacionaba con una mujer, por eso la idea del celibato, ¿sí? La idea del celibato era mantenerse puros. Después vamos a ver, decía, arranca la virginidad, ¿cómo es? Sí, arranca la virginidad a través del matrimonio, como diciendo que Se rompe la pureza. era como un problema de la... Después les voy a decir, me olvidé ahora el dicho bien, pero como diciendo que si había un permiso para el matrimonio era como para no pecar que vayan con muchas mujeres, pero que en realidad en sí mismo era malo. Era muy malo el Dice matrimonio. cristianismo de idea de celibato. Después se aceptó el matrimonio porque era imposible llevarlo muy a cabo a nivel masivo para toda la gente, pero como un mal menor, digamos. Sí, como un mal menor. Bueno, en la Edad Media, Tomás de Aquino, ¿qué decía? Decía que hay dos objetivos en la creación. Hay dos objetivos. Un objetivo primario y un objetivo secundario. O un segundo objetivo. El primero es el del perfeccionamiento y el progreso, y el segundo es la decadencia, la descomposición. Perfeccionamiento y qué? Y descomposición. bueno, perfeccionamiento y progreso. Aquí la ubica la mujer, en la descomposición y la decadencia. Tomás de Aquino. ¿Decadencia de qué? Si no Más de aquí. Sí. Bueno, en Inglaterra, ¿Decadencia y qué? decadencia y descomposición. Es el segundo. en Inglaterra la mujer era propiedad del hombre. Como una cosa. Te lo voy a repetir. Sí, era totalmente, la podía comprar, vender, disponía de su voluntad totalmente, la podía dar en matrimonio, no, podía reservarla para un hombre, no, podía, digamos, hacer lo que quería, era su propiedad. Son esclavos. Has puesto la primera. Inglaterra, la mujer Podía venderla, por ejemplo, vamos a poner. comprarla, venderla. Bueno, en la edad moderna no hace falta decir mucho, ¿no? Vamos a poner un resumen que es la reacción inversa, reacción a la... ¿Edad moderna o actualidad? Sí, actualidad. Me viene la reacción de Es la reacción a las épocas anteriores. Se ve la reacción de la mujer. Que yo les expliqué, por eso viene el tema de los derechos humanos, que decían el derecho humano tiene que ver con el tema con la esclavitud y demás, que se abole toda la esclavitud. Dice que hay derechos en el ser humano que el ser humano no puede delegar, digamos, son absolutamente propios. Una de las cuestiones es la igualdad y la otra es la libertad. En este sentido dice que en este siglo, más que nada en el siglo XX, más que nada se empieza a hablar de los derechos de la mujer más que de los derechos humanos en general, porque dice hasta que no logramos los derechos de la mujer no vamos a poder hablar no tiene sentido hablar de los derechos humanos en general. La crítica que recordamos un poco, la crítica que hace el Islam a todo esto es que no está mal la idea de los derechos humanos, el tema es que ¿en qué se basan los derechos humanos? Si los derechos humanos surgen a partir del derecho natural del ser humano, entonces tenemos que ver
que el ser humano tiene diferenciación entre mujer y hombre. Entonces, no hay que hacer una homogeneización entre lo que es el hombre y la mujer, sino que hay que tener una diferenciación entre lo que es el ser humano hombre o ser humano mujer, de acuerdo a sus características, que de acuerdo a esas características cada uno va a tener unas necesidades diferentes, y por esa razón el Islam lo que les da como seres humanos diferentes, les da responsabilidades y derechos diferentes. Bueno, y lo que tenemos sería en la Edad Media también, en la época preislámica, en Arabia, por ejemplo, preislámica. Podría venderla. Perdón, En Arabia La preislámica mujer era un deshonor, en la media, ¿no? Sí. era un deshonor la mujer. Y también el símbolo más importante que muestra este tema que es el deshonor era que eran enterradas vivas. Eran enterradas vivas por el deshonor que representaba. Cuando nacía una chica mujer se la escondían para no darlas a conocer. Hay historias de que hombres se arrepintieron de haber enterrado vivas a sus mujeres, fueron al profeta arrepentidos, se arrepintieron. El propio Corán dice esto, no solamente la historia, sino el propio Corán en la Sura 81, Aleya 7, vamos a poner Sura 81, Aleya 7. Si yo tengo a alguien que esté con el Corán en la mano, pueden ir leyéndolo. Buscar las Aleyas 7. Sura 81, Aleya 7, dice: cuando la niña enterrada viva reclame por qué ha sido enterrada, No tengo bueno, yo ya voy borrando esta parte, ¿sí? Sí, ya va, la edad moderna no. Sí, bueno, esto es la parte del repaso general de la edad Cuando la moderna. niña A enterrada, las etapas anteriores. ¿por qué delito fue matada? Cuando las páginas escritas sean desenrolladas y cuando el sello sea despellejado. Cuando nada más que las 7, la de la niña. Cuando la niña Enterrada viva, se le pregunte por qué delito ha sido matada. O sea, eso denota lo que era la época, ¿no? Como el profeta y el Corán, a través del Corán empieza a reivindicar. Este es un signo muy grande de cómo el Islam está reivindicando el tema de la mujer. La mujer no es ningún pecado, ningún deshonor. Cómo está poniendo que es una aberración lo que están haciendo. Edad moderna es solo eso, ¿no? La moderna sí, o sea, no hace falta Claro. hablar demasiado, ya hablamos mucho al Ya principio sabemos. sobre todas las cuestiones. ¿La moderna que estaba? Reacción a las épocas anteriores. Chicas, no es muy difícil, la edad moderna es lo que estamos viviendo hoy. Claro. Es todo lo contrario, no La revelación todas de las todo esto. revelaciones que hay para la mujer, toda la igualdad para el hombre, no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer, todos los derechos que tienen. Bueno, si se quiere agregar algo, el tema es como que la mujer, o sea, la reacción esta es que la mujer ha sido tan oprimida por el hombre en el pasado, que en el presente, digamos, que ha sido la fuente de su desdicha. Entonces, como ha sido el hombre la fuente de su desdicha por haber sido tan oprimida, entonces ellas son mejores, porque al haber sido oprimidas son mejores que el hombre, porque ellos no oprimen. Entonces, tienen que liberarse del hombre. Ese es un poco el resumen que sería de ahora, ¿no? Bueno, vamos a ver la visión islámica. Por un lado vimos esta ley que les mencioné, que es el tema de las mujeres que habían sido enterradas vivas y que el Corán les reclama. Ahora, si queremos ver la visión desde el punto de vista de los sabios islámicos, porque hay mucha discusión que muchas veces dicen los ulemas, que son los grandes sabios, y hablan muchas veces de que oprimen a la mujer y que consideran a la mujer inferior. Generalmente está esa idea de que la mujer es inferior al hombre. Ahora, desde el punto de vista islámico, ¿podemos decir que encontramos en el Corán alguna ley que verdaderamente represente esta cuestión de que la mujer es inferior o no? En realidad existe que los sabios apoyan estas posturas o no. En realidad puede ser que haya habido a lo largo de la historia sabios que hayan hablado
acerca de la inferioridad de la mujer, pero no en cuanto a su esencia, a su capacidad espiritual, como hemos visto, sino que lo que está hablando es que en realidad, y esto biológicamente y psicológicamente, me gustaría también escuchar la visión de una psicóloga, dicen que hay una diferencia en lo físico y en su constitución física, que tiene que ver con la cuestión psicológica y corporal, pero no tiene que ver con su esencia, con su alma o con su capacidad para relacionarse con Dios. O sea, es como que Dios creó criaturas diferentes en todo el mundo y no por eso le da o sea, distingue de todas las criaturas, distingue al ser humano de los demás, pero dentro del ser humano, dentro de los seres humanos, no distingue al hombre y la mujer en grados. Si hay una diferenciación, no hay una diferenciación espiritual, una gradación espiritual. Cuando el Corán habla tanto para hombres como para mujeres, habla tanto, a ambos le da las responsabilidades. No es como yo les decía recién a ustedes, que la mujer no tiene que rezar, no tiene que ayunar, tiene que dedicarse al hombre. No, la mujer en el Islam tiene que rezar, tiene que ayunar. Incluso en el tema de la peregrinación. La peregrinación es un acto devocional obligatorio en el Islam, que se debe hacer por lo menos una vez en la vida, mientras tanto se den todas las condiciones. Ahora, si la mujer tiene plata ahorrada, no tiene problemas de tema de los hijos, tiene todo bien, y el marido le dice que no, la mujer no tiene que obedecer a su marido en ese sentido, porque tiene que obedecer primero a Dios. Dios está primero, su responsabilidad como ser humano y como mujer ante Dios y en cumplir con Dios. O sea que es una obligación de ella. Si el marido le dice no reces, no quiero que reces, la mujer no puede seguir al marido en ese sentido. Ni a los padres. La mujer tiene que obedecer al marido mientras esté casado o a sus padres mientras está soltera, siempre y cuando no le ordenen algo que sea de desobediencia a Dios, pero en cuanto sea una cuestión que se desobedezca a Dios, la mujer es independiente y tiene su responsabilidad ante Dios, y si no cumple es juzgada igual que el hombre. Entonces no hay en el Corán tal inferioridad o tal dependencia del hombre en lo que hace a su relación con Dios, y eso es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. El tema de que si los sabios musulmanes hayan en algún momento, y no todos, sino digamos alguna que otra manifestación haya habido, puede ser, o bien, opinión de algunos sabios, vamos a poner. Y visión islámica de la muerte. Opinión de algunos sabios musulmanes. Opinión de algunos sabios musulmanes. Respecto a la inferioridad, respecto a la diferencia de la mujer como inferior, más débil, yo diría, más débil que el hombre, primero puede ser por influencia del pensamiento occidental. ¿Qué dice ahí? A la igualdad me parece, ¿no? No, la diferencia de la mujer. La diferencia. Más débil y él. Occidental. Que el hombre, más débil que el hombre. Segundo, por influencia de la propia época. Ha habido época de machismo en todos los países. Que el hombre. El hombre. O por interpretar algunos hadices o dichos del profeta que hablan de esta diferencia erróneamente, o sea, los han interpretado erróneamente. Y este error se refiere a esto, digamos, a la influencia que hayan tenido por la época. En general, hay una debilidad, o sea, se refiere a lo corporal, debilidad física. Algunos países. Pero no Ajá. de su esencia o espiritualidad. Disculpa, donde dice algunos hadices, ¿qué dicen? Dichos erróneamente. ¿Dichos? Erróneamente. Por interpretar algunos dichos erróneamente. La interpretación es errónea. O porque además, a veces estos dichos, algunos dichos se refieren
O bien, a dos cosas, puede ser que se refieran o a determinadas mujeres mencionadas en el Corán, pero no hay generalización. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de la esposa de Lot o de Noé, que fueron mujeres rebeldes y mujeres que han perjudicado. O porque se refiere a algunas capacidades de las mujeres que han sido empleadas erróneamente o por un mal camino. Por ejemplo, esta naturaleza de la mujer de mostrarse, de ser bella, de arreglarse, de adornarse, además, si no lo hace a través de su marido, lo hace para corromper la sociedad, además. Entonces, en ese sentido ha habido algunos dichos, pero no por en sí mismo que la esencia de la mujer sea así, sino se está refiriendo a algunas características que han sido mal empleadas en el tema. Yo personalmente tuve dudas con un hadiz que leí en el Nashul Balagha, que decía, y se lo pregunté a Sheikh Abdul Karim, decía que un hombre le había ido a consultar al profeta porque estaba indeciso de ir a una de las batallas. Entonces el profeta le pidió que le dijo, pregúntale a tu mujer y haz lo contrario. Entonces a mí me sorprendió muchísimo. Sí, ese hadiz de Nashul Balagha está, es verdad, pero en realidad no se refiere a todas las mujeres. En Nashul Balagha dice que en general, o sea, lo que siempre se está enfatizando de que muchas veces las mujeres pueden hacer determinadas actividades y otras no, es en realidad porque su sensibilidad es mayor y a veces es mayor que su fuerza intelectual, digamos, aunque la tenga la fuerza intelectual, pero su sensibilidad pesa más sobre ella y le hace accionar de acuerdo a su sensibilidad más que de acuerdo a lo que piensa, digamos, actúa más por su corazón, aunque su intelecto lo inteligice, pero su corazón puede más. Era anterior a la batalla de Badr. Sí, pero también el Nashul Balagha también dice que si la mujer es fuerte en el intelecto, seguila y consultala. Y de hecho el profeta consultaba mucho con muchas mujeres. O sea, no es que generaliza a todas las mujeres. Dice, dentro de las mujeres, si hay una característica que tenemos que distinguir a la mujer, es su sensibilidad, es su corazón. No tiene nada que ver que no tenga intelecto. Tiene intelecto igual que el hombre, pero a veces su sensibilidad tiene más peso en su personalidad que... entonces el tema de las batallas, las mujeres, ¿quién le gusta que su marido, sus hijos vayan a pelearse, se les va su nido? O sea, en realidad la mujer le va a decir quédate, pero el hombre, de acuerdo a la conveniencia, quizás el hombre con una mentalidad, o sea, haciendo pesar más su intelecto, defiende su patria, defiende su país y defiende a su familia a través de esa defensa. Pero si la mujer dice no, quédate, bueno, tal vez ellos también se lo contrario. Claro, esa es la situación. Bueno, ¿quieren que paremos un poquito? 5 minutos. Yo también leo